Ivonne Martín, bienvenido a Atrapalibros de nuevo. Muchas gracias. Oye, Alma Negra es el libro del que vamos a hablar y aquí nos trasladas a la zona minera de Vizcaya, a las ruinas de un pasado industrial y cierras la cuarta entrega de la saga protagonizada por la inspectora Anne Cestero. Sí, Alma Negra es un libro muy importante para mí porque, bueno, pues es en el que me voy a despedir de unos personajes a los que he cogido muchísimo cariño y con los que llevo conviviendo, pues piensa 8 años, ¿no? Porque más o menos publico un libro cada 2 años y son 4 novelas, que empezamos con La danza de los tulipanes, La hora de las gaviotas, El ladrón de rostros y ahora Alma Negra. Y la verdad es que no me arrepiento para nada del escenario elegido. El escenario de los Montes de Hierro de Vizcaya, que es un escenario totalmente descarnado y con muchísimas historias que contar. Y bueno, para mí ha sido el lugar ideal para llevarme una novela que pues vamos, siempre la voy a recordar por ser la novela en la que me despido de mis protagonistas. Aquí has hecho lo contrario a lo que sueles hacer, o sea, creo que normalmente escoges el escenario y luego la trama, creo que ha sido al contrario. Sí, sí, sí. Es el único libro en el que primero ha sido la trama y luego el escenario. Es verdad que hay dos tramas en Alma Negra, ¿no? Sí. Entonces, la primera, la trama inicial del libro, la que me lleva a escribir el libro es eh, todos mis libros se pueden leer indistintamente, son autoconclusivos, pero llevamos 4 novelas con un mismo grupo investigador, con unas mismas protagonistas, la unidad de homicidio de impacto, ¿no? Y sobre todo con Julia y con Anne Cestero. En La danza de los tulipanes supimos que Julia era un bebé robado y ella no sabe nunca ha sabido quiénes son sus padres biológicos. Pero yo pensaba, fíjate, dejar eso así, pero después han ido llegando preguntas constantes de lectores diciendo, bueno, ¿y Julia no va a encontrar nunca a su mamá? Y me di cuenta que había que dar una respuesta a esto, ¿no? Y ahí es donde me planteé escribir Alma Negra, que es la novela en la que, bueno, se inicia con un primer capítulo en Eso el te que iba a decir. Julia va a llamar a la puerta de su madre biológica. Lo que va a encontrar detrás no va a ser lo que ella espera, va a encontrar nuevas preguntas, va a encontrar mucho dolor. Y a partir de ahí empieza la investigación. Y claro, una novela así necesitaba, por el propio dolor y el desgarro que va a sentir Julia, necesitaba un escenario también acorde, ¿no? Un escenario torturado por la mano del hombre en este caso. Y ahí es cuando decidí localizarlo en los Montes de Hierro. Esa es una trama y tenemos otra, y en esas minas que decimos aparece el cadáver de Teresa Chegaray, que es una heredera de una de las familias más poderosas de la zona, que pretendía reabrir esa explotación. Pero la apertura no es bien acogida tampoco por los habitantes de la cuenca minera. Eso es. Y esa es la otra trama, y esa es ya la trama a la que me lleva el escenario. Cuando yo tengo los Montes de Hierro, quiero buscar una trama que tenga algo que ver con aquello y entonces me doy cuenta de que está ocurriendo algo. Y es que ha vuelto al debate público el tema de la reapertura de las minas. Las materias primas se han encarecido a consecuencia de la pandemia, a consecuencia de la guerra de Ucrania, a consecuencia de otros factores, ¿no? Y entonces eso hace que minas que se cerraron hace muchísimos años vuelvan a ser rentables. Se están reabriendo minas en Andalucía, en Aznalcóllar, se está reabriendo minas en Pontevedra, y en todos los casos con una gran contestación social. La gente no quiere la reapertura. Bueno, hay unos cuantos que lo quieren, pero una gran masa social que no lo quiere, porque la mina es contaminación, la mina es trabajos, bueno, quizá ahora ya no tanto, pero desde luego la mina es sinónimo de trabajos muy, muy duros, y trabajos en los que muchas veces alguien se iba y luego no volvía porque moría en algún accidente. Y entonces eso es lo que me lleva a crear esa otra trama, bueno, en la que Teresa Echegaray, la mujer que quiere reabrir las minas, es asesinada el día que está presentando a la prensa la reapertura. Háblame de la cueva de la Magdalena, Pues fíjate, la Cueva de la Magdalena. porque hay una escena también. Sí, es el escenario más inquietante de toda la novela y realmente es el escenario más especial de todos los Montes de Hierro, porque en los Montes de Hierro te encuentras diferentes tipos de paisajes, todos labrados por la mano del hombre, está claro, millones y millones de toneladas de hierro arrancadas
pues dejan un paisaje tras de sí. Podríamos decir que el escenario más bucólico son los lagos de la Arboleda, que en su día eran una serie de cráteres, bueno, pues de pozos abiertos a cielo abierto para extraer la mina a golpe de dinamita y de camiones, y cuando se dejó de extraer, todo eso se inundó y entonces hoy nos encontramos unos lagos idílicos. Tú llegas allí y es el lugar ideal por el que pasear, pero debajo hay toda una historia de sudor y de sangre. Y luego, por otro lado, nos encontramos otros parajes, como la mina de la Cueva de la Magdalena, donde tú desde lejos no tienes la sensación de estar en unas minas, porque es una cueva natural, una cueva de la que brota un río, una cueva en la que hay una ermita blanca y nada, a priori no ves nada extraño. Pero en el momento que entras, te encuentras con que aprovecharon la propia cueva para abrir kilómetros de galerías. Entonces puedes entrar alrededor de 200, 300 metros tierra adentro con tu linterna, sin que haya nadie por allí, te vas encontrando vestigios mineros, encuentras un viejo Belén, encuentras, bueno, pues inquietud y silencio, ¿no? Y muchas leyendas, claro. De hecho, va a haber una persecución ahí, con Julia como protagonista, en completa oscuridad. Es muy inquietante, como tú comentas. Julia, que decíamos que al final va a encontrar más preguntas que respuestas, que era lo que en esa primera trama que comentábamos. Anne entra aquí en escena, ¿no? Tenemos que recordar que está suspendida, ¿no? Eso O es. está un poco apartada. No sé si se dedica ahora al café. Al café. Y no a beberlo. Bueno, también. Nos encontramos con una unidad de homicidios de impacto coja, porque una silla como la unidad de homicidios de impacto necesita cuatro patas, que serían Madrazo, Aitor, Julia y Anne, pero Anne, por haber disparado a un sospechoso, pues está suspendida. Asuntos Internos la tiene apartada y ahora mismo no tiene visos de volver a ser Ertzaina. Entonces, pues se ha retirado a un pequeño pueblo de las montañas vascas, al pueblo que era el escenario del Ladrón de Rostros, a Oñati, y allí ha montado, pues se ha organizado una nueva vida, y esa nueva vida pasa por haber montado un tostadero de café. Ha invertido los pocos ahorros que tenía en comprar una máquina tostadora y ahora se dedica a tostar café, hasta que Julia le llama para pedirle ayuda, porque cree que esas respuestas que necesita las tiene que buscar alguien, pues como Anne Cestero, que es la mejor policía. Y entonces le pide por favor que le eche una mano, que le busque esas respuestas. Y Anne Cestero se va a enfrentar al fin y al cabo al caso más especial y más duro de su carrera, y a un caso que va a poner en riesgo su vida en alguna ocasión, y además pues nos la vamos a encontrar sin pistola, sin placa, bueno, va a tener que ir pidiendo o ir consiguiendo la información que necesita, pues disfrazándose de diferentes personajes, porque claro, no puede llamar a la puerta y decir, hola, soy una policía suspendida. No, no. Y Aitor y Madrazo sí se mantienen como en un segundo plano, quizás, ¿no? Ellas son realmente las protagonistas, ¿no? Sí, esto es algo que me ha ocurrido desde la primera novela. Yo con La danza de los tulipanes, cuando creé la unidad de homicidios de impacto, la creé con dos mujeres y dos hombres. Pretendía que tuvieran un protagonismo coral y enseguida, bueno, pues los personajes femeninos, por diferentes situaciones, me parecieron infinitamente más interesantes que los masculinos, ¿no? Quizá porque la Ertzaintza, como cualquier cuerpo policial, todavía es un trabajo muy masculinizado, donde por lo menos en la Ertzaintza hay un 18% de mujeres y un 82% de hombres. Entonces, bueno, pues para ellas el trabajo es más difícil todavía, pues por diferentes circunstancias, preguntas, por ejemplo, de Anne Cestero siempre hay el comentario, ¿no? De, claro, ha llegado a ser una suboficial, una persona de responsabilidad por acostarse con su jefe, ¿no? Ese tipo de cosas que de un hombre pues no se tendrían que, no se dirían, y sin embargo Anne Cestero se ve un poco enfrentada a ese tipo de comentarios y a tener que dar explicaciones, ¿no? Eso hizo yo creo que Cestero y que Julia crecieran mucho, y a lo largo de los libros yo creo que también el lector ha ido cogiendo más simpatía por ellas y yo también, y han ido creciendo y los personajes masculinos pues bien, funcionan, pero no dejan de ser personajes secundarios. Oye, cuéntame esto del amor que tiene Julia por el mar Cantábrico.
Pues fíjate, esto es un amor compartido. Yo también, para mí el mar es muy importante. A mí me costaría mucho vivir en un lugar lejos del mar. Yo nací a la orilla del mar y yo desde mi casa no veo el mar, pero en el momento que bajo una cuesta, la playa de La Concha o de Ondarreta, las playas de la Bahía de La Concha, están ahí. Y yo tomé con la danza de los tulipanes, me acostumbré a hacer algo y era que escribía por la mañana, yo siempre escribo por la mañana y con mucho café, va necesitero. Ahí está, o sea, vas ¿Cómo prestando, tomas el café tú? yo solo y sin azúcar, igual que a necestero, vas prestando de ti a los personajes, ¿no? O te van robando de ti. Y entonces, después de terminar de escribir, pongamos a la 1 del mediodía, antes de subir a casa, mi rutina es pasar por la playa a darme un baño, el día del año que sea, y si está fría, y si hay nieve en la arena, con nieve en la arena. Y de esa manera siento que me voy totalmente reseteado, ¿no? Es tan balsámico el mar y sobre todo cuando está frío que te resetea del todo, ¿no? Y bueno, pues Julia hace lo mismo. Cuando termina el día, ella necesita su baño, ¿no? Y vamos a ver que en esta novela incluso su baño le va a pasar alguna mala jugada en algún momento por la propia circunstancia personal que está viviendo. Háblanos de la leyenda de Alma Negra, que da nombre al título de la novela. Pues es la leyenda, en todos los Montes de Hierro abundan las leyendas y leyendas que no son para nada felices. Hablan de un pasado pues duro, que es el pasado de aquella zona. Y la de Almanegra sin duda es la que más me impactó. Y bueno, Almanegra era un tipo que se llamaba Roque, que se fue a hacer las Américas. Cuando volvió con muchísimo dinero porque se había dedicado a la trata de esclavos. Entonces, bueno, hizo dinero, un dinero muy sucio, pero hizo dinero y se dedicó a hacer la vida imposible a sus vecinos cuando regresó. Por ejemplo, hacía que los niños, los gatos de casa criaban, invitaba a los niños a que se acercaran a jugar con los gatitos y cuando ya se habían encariñado con ellos los ataba en lo alto de un poste para que un águila se los llevara, ¿no? Delante de los niños. Y bueno, también cuentan que pagaba a los pastores para que los corderitos recién nacidos los dejaran a merced de las águilas también y que las ovejas, las madres, sufrieran, ¿no? O sea, era una persona de un corazón de hierro. Hasta que un día, bueno, pues se arruinó y se tiró a una sima. Se tiró a una sima y a partir de ahí empieza la leyenda, ¿no? Yo creo que la leyenda habla bueno, pues de lamentos que suenan en las noches, que se oyen, los lamentos de Alma Negra se oyen en las noches de niebla, que los ríos se tiñeron de sangre aquel día y todavía algún día se tiñen de sangre. Y entonces a mí me pareció que era un hilo argumental maravilloso, primero porque representa la codicia, que es lo que yo creo que es el tema central de Alma Negra, la codicia de quienes roban niños, la codicia de quienes quieren reabrir una mina al precio que sea, y la codicia de Alma Negra, ¿no? Este personaje tan terrible. Y claro, en el momento que muere Teresa Echegaray, asesinada, la mujer que va a abrir la mina, en la misma cima donde se tiró Alma Negra, pues empiezan a hablar en la zona de que se vuelven a oír esos lamentos y la gente entra en una sugestión colectiva muy real, ¿no? Que es lo que ocurriría en condiciones normales. Y a mí me funciona muy bien a nivel de novela para crear un hilo argumental, ¿no? Alrededor de todas sus páginas. Y ahí ese contraste entre ricos y pobres, ¿no? Esas dos márgenes que dices de la derecha e izquierda. Y claro, la margen derecha, la zona más exclusiva de derecho, ese barrio residencial de la burguesía, tenemos a esa matriarca que es odiosa. Sí, sí, sí. Fíjate que para crear a Mari Carmen, a la matriarca de los Echegaray, a la madre de Teresa Echegaray, la mujer asesinada, me vi unos episodios de Falcon Crest y recordé mucho a Angela Channing, ¿no? Y dije, bueno, voy a intentar coger detalles de aquí, aunque luego, bueno, intentas en algún momento también darle algún toque de humanidad, que explique, bueno, ella por qué es así, bueno, entre otras cosas, porque su hija acaba de morir asesinada, ¿no? Pero la mina había que abrirla. Pero la pina hay que abrirla al coste, Claro. al precio que sea, sí, sí, aunque Teresa Echegaray, aunque la hija haya muerto, ¿no? Y, y desde luego que hay esa lucha de clases en Alma Negra, porque está por un lado estos, los Echegaray, con vamos a abrir la mina y de hecho deberían de estar agradecidos todos esos muertos de hambre de la otra orilla, porque les vamos a dar pan para llevarse a la boca, ¿no? Y bueno, pues un poco esa sensación de una ría, la ría de Bilbao, que separa dos realidades, dos mundos todavía de hoy muy diferentes. La orilla izquierda, la margen izquierda, con lo que eran los altos hornos de Vizcaya, las minas,
toda la mano de obra, ¿no? Y la margen derecha donde vive y vivió la burguesía. El tema, ya vamos a ir terminando, Ivonne, de los bebés robados, dices que era una deuda, ¿no? Por eso, el hecho de esta novela realmente. Sí, fíjate, en cierto modo yo creo que se ha hablado mucho de bebés robados, lo hemos visto en las noticias, pero a mí lo que me impacta más es pensar, no verlo como una noticia fría que vemos, sino pensar en el dolor que hay detrás, en el dolor de una mujer o una pareja a la que le han robado su bebé al nacer con mentiras, le han dicho que nació muerto y se lo han robado, y saber que ese niño, que era su niño, que era el niño que deseaban, ha crecido en otra familia, ¿no? No saber dónde está, no saber si le ha ido bien, si le ha ido mal, si le han querido. Me parece que es atroz. O Julia, sea, a través de Julia lo sentimos así. eso es, esa es la. Yo he intentado pues que desde Julia veamos el otro papel también, ¿no? Es decir, yo he vivido en una familia que no era la mía y sí, me han querido mucho, en su caso le han querido mucho, pero eh, mi madre me quería, me abandonó, me robaron, ¿cómo? ¿Qué pasó? O sea, todo esto, ¿no? Yo creo que hay mucho dolor por las dos partes y me apetecía de algún modo darles voz a estas personas y decir, bueno, fuera de lo que son las noticias y los grandes titulares, ¿cómo es ese sentimiento, ¿no? Y bueno, intento en Alma Negra, pues por lo menos adentrarme. Para ello he hablado con familias, con bebés robados, con bebés que fueron robados y he hablado con bebés robados. Pues nosotros te damos las gracias por toda esta saga. No sé cómo se despide un autor de una protagonista que le ha acompañado durante 8 años, ¿no? De Anne Cestero, por ejemplo. Pues la verdad es que con mucha tristeza, pero con mucho orgullo también de decir, bueno, Anne Cestero a mí me ha dado muchísimas alegrías, me ha acompañado mucho durante todo este tiempo, porque al final se convierte en alguien que para mí es de carne y hueso. He compartido muchísimo con Anne Cestero y con Julia. Y bueno, pues con mucho cariño, con mucho aprecio y con la sensación también de algún modo sé que va a estar presente. Sabremos de ella, pues por noticias que lleguen o porque en algún momento haya algún cameo. Yo quiero que el lector sepa y pues sea necesario le va bien en la vida, pero no será protagonista de una novela. Pues muchas gracias, Ivonne, un placer. Un placer, gracias.